Muy buenas tardes a todos. En la clase de hoy vamos a comprimir más de 1000 años de historia y os aproximaremos un contexto histórico, político y deportivo describiendo cada actividad física que se desarrollaba en aquel entonces. Hoy hablaremos de la Edad Media. Bien, comenzamos. La Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano en el año 476 y finaliza en el año 1492 con el descubrimiento de América. Como podéis comprobar, la Edad Media duró alrededor de 1000 años y podemos diferenciarla en dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Algunos historiadores contemplan su final en el año 1453 con la caída de Constantinopla, que coincide también con la invención de la imprenta de Gutenberg y con el final de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. En el año 395, el emperador romano Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos, quedando así en el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. A finales del siglo V, los pueblos germanos encabezados por los visigodos tomaron Hispania con el permiso de Roma para derrotar a unos pueblos que llegaron también a la península ibérica, como son los suevos, los álanos y los vándalos. Diferenciaremos entonces la trayectoria histórica transcurrida durante esta época entre Europa y Al-Ándalus, con el deporte medieval de los reinos cristianos y Al-Ándalus. Se dio una descomposición de una de las estructuras centralizadas del Imperio Romano y en cuanto a la religión se pasó a las culturas monoteístas del cristianismo y del islam. Bien, comenzamos. Los reinos cristianos. Por un lado teníamos el Imperio Bizantino, que se consideraba el antiguo Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla. ¿Vale? Allí se cristianizarán los pueblos eslavos, como son los serbios, los búlgaros y los rusos. Aquí eran muy frecuentes las carreras de circo propias de la antigua Roma y celebradas con el mismo apasionamiento social. Por otro lado tenemos el Imperio Carolingio, que comprendía entre los siglos 8 y 9. En la Europa occidental hubo muchos pueblos germanos procedentes del norte que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur. Dichos pueblos adoptaron muchos rasgos romanos, como el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. Por tanto, a partir del siglo IX se constatan que en Francia se dieron torneos y juegos de pelota. En las ciudades repúblico-italianas se dieron las luchas de grupo para conmemorar festejos y en otras ciudades corporaciones y hermandades de tiro organizaban festivales de tiro de ballesta y arcabuz, que comentaremos más adelante. Al mismo tiempo, en el año 620, en la ciudad de la Meca, Mahoma crea el Islam, una religión monoteísta. A su muerte en el 632, la península española era prácticamente musulmana y sus sucesores tomaron el título de califa. Iniciaron una expansión territorial, pasando a controlar el norte de África hasta llegar desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes obligó al cierre de la Europa occidental durante varias décadas. En la batalla de Poitiers, en el 732, Carlos Martel encabeza una batalla contra los musulmanes y así comienza con el retroceso de estos en Europa. El nieto de dicho rey, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio. ¡Cuánta complicación! Este es un lío medieval. Con el tiempo, el Imperio Carolingio fue dividiéndose entre los nietos de Carlomagno. La parte de Francia y de Alemania se empiezan a disputar el norte de Italia. Se crea una desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, otorgando debilidad a los nuevos reyes. A esto hay que sumarle la presión territorial que empezaban a sufrir desde distintos puntos de Europa, con vikingos, sarracenos y húngaros, aumentando la inseguridad general. Los reyes, para contrarrestar y recuperar apoyo, tuvieron que ceder tierras o feudos a los nobles, condes y marqueses para asegurarse la lealtad con su reino. Para la defensa de los territorios, los reyes encomiendan a los nobles tareas y ahí nace la figura del caballero, que empiezan a adquirir categorías sociales con ciertos privilegios como la exención de impuestos. Y a sus idearios, como el valor, la lealtad, la generosidad y el honor, la Iglesia logra añadir principios cristianos, como son las cruzadas, que no dejan de ser batallas cristianas que se centraban en recuperar el territorio cristiano de Tierra Santa.
Los torneos tenían diversas modalidades que estuvieron muy presentes en todo el occidente cristiano. Eran una especie de Juegos Olímpicos de la época. Se trataba de luchas entre varios caballeros divididos en dos grupos, aunque a veces también se daba el todos contra todos. Tenían una zona delimitada y se intentaba que ésta estuviera lo más accidentada posible. Estos torneos se entendían como entrenamiento para un combate, un ejercicio de guerra e incluso ejercicio de galantería que estaban sujetos a ciertas reglas que hacían entre sí los antiguos caballeros para mostrar su valor o lograr la preferencia entre las damas. Respecto a las armas, decimos que no producían heridas graves ni la muerte, aunque a veces había casos en los que se daba. Las variedades de estos torneos incluían modalidades a pie, a caballo, con lanza, con espada, con recinto cerrado o incluso a campo abierto. Jovellanos expone una evolución de estas luchas para los reinos cristianos en 4 fases o 4 etapas. Esta primera etapa empieza desde el siglo VIII hasta el siglo XII. Tenemos aquí, se caracteriza por la ausencia de reglas, terreno al azar. Pasamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, en el siglo XII al siglo XIII, teníamos ya unas armas corteses, ¿vale? Que tenían el mismo tipo, tamaño, no tenían punta, no tenían filo, para, como hemos dicho anteriormente, que no se produjeran esas heridas graves o la muerte. El terreno ya estaba delimitado, aparecen las tribunas y se empieza a ver estos torneos como espectáculos. Nos vamos ahora a la tercera etapa, que era del siglo XIV al siglo XV. Ya había una reglamentación previa al combate. En esta etapa evolucionan hasta que serán el mayor espectáculo y diversión de las cortes y ciudades importantes. Y por último, la última etapa, donde se incluyen ya estos torneos en las fiestas religiosas, y el número de combatientes fue creciendo, llegando a enfrentarse incluso hasta los 100 combatientes. En la Baja Edad Media y el Renacimiento, siglos XII al siglo XV, los torneos medievales fueron eventos de competiciones de caballería de la corte. Estos espectáculos se celebraban en las coronaciones y todo día especial que ameritara una celebración. Era la diversión de los reyes y nobles. El día del evento había una gran expectación en el lugar elegido. Se preparaban todos para acudir al sitio señalado, desplegando según sus clases y posición. Normalmente, las justas se realizaban los lunes y los martes y se descansaba el miércoles. El jueves se elegían los bandos para el combate en grupo. El torneo era una celebración de habilidad, talento y valentía, pero este juego podía ser mortal. Los caballeros eran más que guerreros, eran estrellas, los atletas profesionales de la época, y en tiempos de paz el torneo era la mejor oportunidad para exhibir sus aptitudes y demostrar que eran los mejores. Las armas utilizadas eran lo más parecidas posible a las reales, generalmente pesadas, que se denominaban armas corteses, pues habían sido en parte modificadas para evitar accidentes en lo posible: bastones, lanzas sin punta o espadas romas. Sin embargo, pese a todas las precauciones, no eran raros los accidentes, con heridas graves y muertes, de manera que la iglesia llegó en ocasiones a prohibir los torneos. El organizador establecía las normas que debían regir y enviaba heraldos a los caballeros invitados o que quisieran participar. La celebración tenía lugar en un recinto cerrado, generalmente de planta ovalada, alrededor del cual se disponían las gradas para el público asistente, muy cómodas y decoradas para los personajes importantes y sencillas para el pueblo. Los caballeros tenían que especificar su linaje y situar su estandarte en el campo, pues solo podían enfrentarse entre sí los de un mismo nivel. Con antesala, era habitual que se celebrasen enfrentamientos entre escuderos con armas ligeras, como espadas. Dentro de ella el torneo, en un primer combate, cada participante escogía uno de los estandartes como contrincante y se enfrentaba a él lanzándose de frente con su montura y lanza. Existían dos tipos de acontecimientos: la competición por equipo, que eran combates cuerpo a cuerpo con espadas, hachas y mazas, y el individual, hombre contra hombre, a caballo o a pie. Justa o combate individual: eran lanceros a caballos
que arremetían uno contra el otro con el objetivo de desmontar al contrincante. Las reglas podían diferir en cada torneo y las elegía el organizador, aunque lo más común era que primero los justadores cargaban hasta 4 veces con la lanza. El ganador era aquel que lograba desmontar a su rival, aunque cuando un caballero rompía 3 lanzas en el intento, era costumbre que se lo declarara vencedor y se diera por terminado el pleito. Si ninguno de los dos caía o rompían lanzas, ambos desmontaban el caballo y luchaban a pie, permitiéndoseles 3 o 4 golpes por turno. Si no había un claro ganador, decidían los jueces, que sumaban puntos según la habilidad y precisión del caballero y podían restarse por golpes nulos. Las competiciones medievales acabaron rigiéndose por ciertas reglas y normas. Cuando se dejaban de lado los reglamentos, no se conseguían más que accidentes, algunos de ellos mortales, lo cual no interesaba demasiado. El torneo fue la disciplina que más se practicó durante la Edad Media. Uno de los motivos por el que se practicaba este deporte era por ajuste de cuentas. Luchaban por el honor de una dama, por enemistades o amargas rivalidades. Pero en el torneo había en juego algo más que el honor. También se luchaba por dinero, mucho dinero. Para algunos caballeros, luchar era la única forma de obtener fama y fortuna, y para todos, un duelo era el único medio de arreglar disputas y vengar afrentas. Y ahora empezamos con las justas. Estas justas eran una modalidad de los torneos, un juego de los torneos, como quieras llamarlo, ¿no? Se trata de 2 combatientes, caballeros en este caso, a caballo. El terreno se llamaba liza y fue introducida la valla en este terreno posteriormente por el hecho de que los caballos así no se pudiesen chocar y cada caballero fuera por, digamos, un carril diferente. Se atacaban con lanzas de 15 kilos intentando tirar al otro caballero del caballo. Podemos destacar que había 2 clases de justas, las ordinarias y las reales. Ahora nos pasamos al estafermo o equitación. Este estafermo era una forma de entrenamiento para lo que eran las posteriores justas. ¿En qué consistía? Pues consistía en golpear una diana que cuando tú le dabas giraba, digamos, lo que es la diana y el muñeco que tenía justo en la parte contraria. Es como si fuera un espantapájaros de brazos abiertos. Cuando tú golpeas la diana, el otro brazo te viene a dar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Evitar que el otro brazo te golpee y te tire del caballo. Y ahora pasamos a presentar otros juegos de la época que se daban aparte de las justas, ¿no? Que eran, digamos, el más importante. El primero que vemos sería el paso de armas. El paso de armas se trataba de un juramento o un pacto de uno o incluso varios caballeros. ¿Qué tenían que hacer? Pues permanecer en un cruce, un puente, una encrucijada, y se proponían a defenderla frente a otro determinado número de caballeros. Después pasamos a presentar otro juego como era el Reipto. El Reipto pues se trataba de un desafío o un reto sangriento, no era nada lúdico. Posteriormente tenemos, el lanzar bordos. Lanzar bordos se trataba de ir a caballo y con una lanza tenía que lanzarla a una diana sin detener la marcha del caballo. Ahora nos pasamos a otro juego de la época también, y este era los juegos de cañas. Los juegos de cañas eran juegos ecuestres de destrezas hípicas, pero esta vez ya no eran caballeros, eran solamente nobles adolescentes. ¿Qué decimos de los juegos de cañas? Porque estaban divididos en 2 cuadrillas, que de lo que se trataba este juego era que unos acometían contra otros con cañas. Estas cañas se decía que eran agudas como lanzas,
simulando, digamos, el otro equipo, el otro bando, la huida, cubriéndose la espalda con adargas o broquetes. Este juego podía llegar a ser peligroso o bastante peligroso, pero claro, era un simulacro para que estos adolescentes nobles se acostumbraran a lo que les venía, lo que es ser caballero, y no temiesen a las lanzas en lo que es la guerra verdadera. Ahora pasamos a presentar juegos que empezaron en la Edad Media, pero que siguen en la actualidad, como es la esgrima, aunque no sigue como comenzó. ¿Por qué? Porque la esgrima era, en aquellos tiempos, auténticas luchas con espadas de mano y media. Hoy en día, como todos sabemos, han perdido su uso a nivel militar y de defensa personal. Se fue perdiendo y solo se usaba para duelos. Por tanto, con la creación de la pólvora, incluso desapareció la esgrima en favor de las pistolas, que deben intentar tocarse con un arma blanca, en función de la cual se diferencian dos modalidades, tanto el sable como la espada. La realidad virtual ha supuesto un cambio en la manera de vivir los videojuegos, sumergiendo al jugador en situaciones y entornos históricos como el de las luchas a espada de la Edad Media. La esgrima histórica proviene desde la época medieval hasta el siglo XIX, donde la esgrima deportiva empieza a sentarse como un deporte y como se conoce hoy el deporte. Pero anteriormente la esgrima tanto servía para defenderse como en un duelo. La esgrima era algo muy común entre los nobles, y estos nobles escribían sus documentos, escribían sus lecciones en libros, aparte de impartirlas a sus alumnos. Estos libros, estos tratados de esgrima, los empezamos a encontrar desde el siglo XIV, XV. Los podemos estudiar, los podemos interpretar, los podemos traducir para adecuar estas técnicas a lo que nosotros necesitamos en la esgrima. Los videojuegos de combate a espada han evolucionado gracias a las asociaciones de esgrima histórica, incorporando técnicas documentadas que añaden un mayor nivel de realismo. Lo que he visto con la realidad virtual es que te saca del sofá, te hace levantarte y te hace poner en guardia. Eso me ha sorprendido porque realmente estás ahí. En la esgrima histórica, si seguimos en la tradición de la esgrima alemana, existe una parte de la lucha que se denomina el Ringen. El Ringen es muy parecido a lo que sería la lucha grecorromana, evolucionada en los años hasta llegar a la era medieval, donde los maestros de esgrima también enseñaban que cuando algo estaba muy cerca, sobre todo en armas que son muy largas, teníamos que agarrar el cuerpo y utilizar otras técnicas que a lo mejor el protagonismo no es la espada. En estos aspectos, cuando la persona está altamente armada, deberemos quizá muchas veces derribar para después con la daga de misericordia o la daga de rondela poder acabar el duelo o dejar que se rinda en caso que seas un poco más pacifista, digamos, ¿no? Y por último, tenemos, de los juegos que siguen hasta la actualidad, la tauromaquia. La tauromaquia era originaria de España, donde solo la realiza era digna de demostrar su valentía frente a un toro. ¿Qué es lo que pasa? Que en la segunda mitad del siglo XIII ya están desarrollados, o se están desarrollando los juegos populares y espectáculos con los toros, tanto a nivel de reinos cristianos como musulmanes. Esta tauromaquia incluso se fue profesionalizando en el sentido de empezaron a existir profesionales para su práctica. Pero cuidado que había problemas en las próximas leyes de partida. ¿Por qué? Ya había unas leyes de partidas, ¿vale? Para, digamos, lo que se puede y lo que no se puede hacer en la tauromaquia de la Edad Media. Por ejemplo, se prohíbe a los prelados su asistencia a tales espectáculos. ¿Qué eran los prelados? Pues los sacerdotes que tenían algún cargo o dignidad superior dentro de la Iglesia Católica. Otra ley de partida. Se califica como infames a los que lidian con una bestia brava por precio, pero no al que lo hace por probar su valor, para protegerse o proteger a un amigo. ¿Qué eran los calificados como infames? Pues eran malvados,
que carece de honra, de crédito. Inseguridad en las fronteras trajo como consecuencias, por un lado, la dificultad para el comercio, que se trasladó en una importancia de la agricultura mayor y el autoabastecimiento. Por otra parte, una crisis urbana que ruralizó mucho más al pueblo. Y por último, dicha necesidad de protección se trasladó con la concesión de tierras a la nobleza. Bien, tendríamos que el feudalismo se instaura entre los siglos IX y XV, que acabó sustituyendo el modo de producción esclavista por el modo de servidumbre feudal. La sociedad se estructuraba a partir del rey, con los condes y duques y alto clero en un escalón más bajo, luego los caballeros, los burgueses y el bajo clero y por último los campesinos. Digamos que el feudalismo es una serie de lazos y obligaciones que se establecían entre dos personas libres, un vasallo y un señor. Ambos se comprometían, por un lado el vasallo a jurar fidelidad y el señor a protegerle, con determinadas obligaciones. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y su máximo apogeo entre el XII y el XIII. Pasamos de un estado centralizado del Imperio Romano a estados fragmentados en diferentes feudos con autonomía propia. Dichos territorios se organizaban dentro de los reinos por los señores, que tenían total potestad para legislar, imponer impuestos e impartir justicia. Juegos de nobles y damas. Pues para empezar queremos hacer referencia a que Alfonso X el Sabio en 1283 mandó a que se recopilaran todos los juegos de mesa de su época. A este libro, como veis en las imágenes, se pasó a llamar el libro del ajedrez, dados y tabla. Pues nada, simplemente que en este libro nos sirvió para ver y conocer mediante sus imágenes el quién, el cómo y el cuándo practicaban estos juegos en la Edad Media, como por ejemplo eran musulmanes, damas, nobles, etc. Y vamos a dar paso un poco a explicar el ajedrez y sus puntos más importantes. Este tipo de juego es considerado un juego de noble, por lo que se le prohibió la práctica al pueblo. Incluso la Iglesia lo llegó a prohibir, ya que en algunas ocasiones se apostaba a dinero. Las piezas eran abstractas, es decir, sin rostro, ya que el Corán lo impedía. Entonces dio paso a unas estatuas con figuras realistas. En cuanto al tablero, sufre varias modificaciones. Pasa de ser monocolor a bicolor, ¿vale? Dentro de esos colores solían estar el color rojo, que sustituyó al negro, y el blanco, que se mantuvo tal cual. En cuanto a las piezas, como observamos en las imágenes, existen varias modificaciones, incluso el nombre. Lo que ahora se le conoce como el alfil, antiguamente en esa época era conocido como un elefante. Lo que hoy conocemos como la torre, ¿vale? Antes se le llamaba carro o buque. E incluso la reina, lo que es conocido hoy como la reina, antiguamente pasó a llamarse visir. Hablando un poco del origen, sabemos que nos llega desde India desde el siglo VI. A través de aquí pasa a Persia. De Persia se transmite hasta Occidente. Y de Occidente llega a España, al gran reino de Al-Ándalus. Y es aquí, en el mundo árabe, cuando el ajedrez sigue sufriendo modificaciones. En este caso, el tablero que se usaba era una especie de tela con sus 64 casillas, en lugar de ser de madera. No existía la reina, sino que se llamaba esta figura el firzán, que era una figura masculina con movimientos en diagonal de una casilla en otra casilla. Cada vez que el peón llegaba al final del tablero, este se convertía en firzán. En el mundo cristiano, el firzán se llamó alferza, en latín fercia y en Francia vierge, que es lo que conocemos hoy día como reina. Esta aumenta ahora su poder y se mueve en todas las direcciones.
El alfil sufre otra modificación. Se sigue moviendo en diagonal, pero ahora en lugar de ir de una en una, se mueve en todas las diagonales que quiera. Hablando de juego de damas, nos encontramos con el Sogatira. Este era un juego para las mujeres de la corte. Estas solo jugaban a juegos de fuerza y de habilidad, y el Sogatira era uno de estos juegos que realizaban. El lugar donde los hacía eran los patios o jardines internos de sus castillos. Y el juego en sí es conocido porque dos equipos tienen que tirar de una cuerda y gana el equipo que consiga llevar hacia su terreno al equipo contrario. Este juego, este deporte era muy popular y se mantuvo dicha popularidad hasta el siglo XX, que incluso llegó a ser deporte olímpico. En la imagen, como podéis observar, es una pequeña modificación en el que en este caso se cavaba un hueco y el equipo que consiguiera llevar al equipo contrario a dicho hueco es el que ganaba. A continuación os muestro un vídeo para que veáis cómo se practicaba en la época. Hablamos ahora de la equitación. Esta actividad era practicada por hombres y damas, la cual era practicada concretamente por la alta sociedad, ya que solo ellos podían comprar y mantener a los caballos. El dominio técnico que se debía de tener en la equitación era obligatorio, ya que era se usaba para la guerra y para dar servicio a los reyes o a los señores. En cuanto a esta imagen, como podéis observar, es un noble, ¿vale?, montado en su caballo. Y entonces pues disponer de una gran yeguada con los mejores especímenes era un símbolo de prestigio y de estatus social. Ahondando un poco más en el tema de la equitación y entrando de lleno, decir que normalmente al caballo se le hacía andar con un palo, golpeándolo muy suave en la cabeza, en el lado, o incluso golpeándolo en el lado contrario de donde queremos girar. El primer intento que tenemos de progreso de este equino parece que pudo ser el atar una soga a modo de lazo en el cuello, para así poder tirar el jinete en este caso y guiar al equino. Esto hacía que cuando el noble o el jinete quería parar, solo tenía que tirar de esa soga y al ahogar al caballo, este se detenía por completo. Poco a poco se fue avanzando y podemos ver diferentes maneras de sometimiento al caballo, como en este caso una anilla en la parte de los cartílagos nasales, o incluso ya de manera más moderna la utilización de un bocado o arnés, que está vigente hasta la actualidad. Nos hacemos la pregunta de para qué se usaban. Este tipo de animales dentro de la equitación se podía usar para la monta a caballo, que no tuvo su trascendencia hasta el primer milenio antes de Cristo. Podía usarse para el traslado de leche de las yeguas de sus rebaños como alimento. Se podía usar de forma nómada, de tiro o arrastre. Se podían enganchar los carruajes a estos animales y así poder viajar de un lado a otro. Y la aplicación más provechosa era principalmente de explorador o mensajero. A continuación, en este vídeo os explicamos el juego de palma, concretamente el paume, que consistía simplemente en la referencia que tenemos del tenis actual. Se dividía el campo en dos mitades separado por una red,
el cual había que pasar una pelota de un lado a otro. Se golpeaba con el interior de la mano y en muchas ocasiones se usaba un tipo de vendaje para golpear la bola. El tipo de juego podía ser un 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, ¿de acuerdo? Las normas a destacar más importantes es que estaba prohibido enfadarse y existía la obligación de limpiar y cambiar de camiseta después de cada juego. El juego era inmediatamente detenido si uno de los participantes no estaba apto físicamente. Se jugaba al aire libre y más adelante empezó a jugarse pues en espacios cerrados. Hablando de la cetrería, está muy ligada a la caza. Esto es un arte milenario en el que se usaban rapaces para la caza desde el Paleolítico. Dependiendo de la clase social se usaban unas aves u otras. En este caso, los nobles usaban el halcón, el azor o gavilán, mientras que los plebeyos usaban el águila. Los siervos los tenían prohibidos, ya que solo era un deporte para nobles. La caza con aves rapaces se encuentra entre las formas de caza más antiguas que ha practicado el hombre. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo de cetrería, como estos nobles iban a caballo y soltaban sus aves para esta práctica. Hablando de la caza, tenía varios sentidos, como por ejemplo contribuir a la alimentación de los ejércitos o incluso para abastecer los palacios y conventos. ¿Vale? Si hablamos de la caza como deporte y entrenamiento, estos eran para las clases altas, ya que era muy costoso el mantenimiento de los hombres y los caballos. La caza como deporte fue una distracción para los soberanos de sus cortes. Era una diversión y ejercicio principal, ¿vale? Abundaba la caza mayor, que se realizaba a caballo, con lanza y con perro. Los jabalíes se cazaban con la lanza desde el caballo, por ejemplo. Hablando un poco de la evolución natural de la caza, hablaríamos desde la montería o caza de fieras a la caza de aves o cetrería. Lo común era que se les preparase un tipo de andamio, ¿vale? Desde el cual podían contemplar el desarrollo de la cacería. Con el tiempo se amplió los derechos y se les dio en exclusiva el derecho de cazar en los montes y de perseguir a la fiera. Simplemente aquí en esta imagen vemos un ejemplo de lo que sería el tipo de caza, ¿vale? Con animales, lanzas, etc. En cuanto a estas dos imágenes podemos ver otro tipo de ejemplo de caza, con el jabalí mencionado anteriormente, y en la de abajo, pues en el tipo que se podía usar también los animales para llevar cosas o trasladarse. Hablando un poco sobre las danzas y bailes, estas los realizaban los caballeros y damas nobles de la corte. Lo usaban para entretenerse y diversión tras la cena. Estos bailes eran poco dinámicos pero muy técnicos. Y dependiendo del festejo que existiera, pues estos tipos de baile y danza estaban orientados a dicha celebración. Podía ser bien ritos, danzas a la muerte, o por ejemplo tipos de danzas carol, que eran bailes en el círculo. En definitiva, dependiendo de la fiesta que realizaban, pues los bailes iban acorde con este título, por así decirlo, de baile. A continuación, en el vídeo que os vamos a mostrar, existen dos ejemplos de baile.
Los feudos característicos de esta sociedad se componían de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegido por un castillo regentado por un señor. A dicho castillo también se le denominaba burgo y por extensión se le denominó de tal forma a todas las poblaciones que poseían dichas construcciones. Con el tiempo esto se fue derivando y se fue construyendo el concepto de la ciudad medieval, donde todos los elementos anteriores se contemplaban dentro de las mismas murallas. A los habitantes de estos nuevos terrenos se le conocían como burgueses. Con la aparición de esta burguesía, el deporte deja de ser exclusivo de las clases sociales altas y aumenta el interés por deportes de equipo. Espejo, espejito mágico, decid, ¿no es este el reino más perfecto y feliz? A la ciudad medieval era donde los campesinos iban a vender sus cereales, frutas, carnes, etc. a cambio de productos de uso cotidiano, hechos por los artesanos burgueses como las herramientas, la cerámica, la ropa, y que estos se agrupaban en varios artesanos llamados gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Un ejemplo de ello son los que tenemos cerca como la Catedral de Burgos, León, París o Colonia. Al mismo tiempo se empezaron a fundar las primeras universidades como las de Salamanca, Cambridge, Oxford, París y Bolonia, y en ellas se estudiaban las 7 artes liberales, comprendidas entre el trivium y el quadrivium. Durante la Edad Media se desarrollaron una serie de juegos populares, los cuales detallaremos a continuación. Una de las acciones que coincidía casi siempre con los días festivos y que la mayoría de las veces se realizaba al aire libre era la de los bailes populares. Estos unas veces imitaban bailes cortesanos y en sus defectos se realizaban con su propio ritmo. El soule, un juego de origen normando, tenía como objetivo el llevar un esférico de una parte a la otra del campo, intentando que éste pasara entre 2 postes o un aro. En la actualidad sería una mezcla entre fútbol y rugby. Durante días festivos o bien al finalizar acontecimientos importantes de los señores feudales, se llevaban a cabo una serie de competiciones relacionadas con la vida cotidiana. Entre estas se encontraban el lanzamiento de rejas, levantamiento de piedras, carreras a pie, tala de árboles, etc. Es aquí donde nace el lanzamiento de barra. Los juegos de lucha adoptaron una serie de reglas y normas para poder llevarse a cabo correctamente. Estos se realizaron por toda Europa, como Suiza, Canarias, Leonesa, etc. Pondremos punto y final a estos juegos populares con las acciones de malabaristas, saltimbanquis y volantineros que llevaban a cabo los propios vecinos del pueblo. Estos
se dedicaban a realizar espectáculos propios de un circo durante comidas, cenas y celebraciones con el objetivo de distraer a sus nobles y reyes. Los Juegos Lunas tuvieron su origen en fiestas locales. Estos se realizaron por primera vez en el 829 d.C. Se empezaron a realizar las primeras competiciones atléticas, las cuales incluían saltos de altura, salto con pértiga, lanzamiento de piedra y lanzamiento de jabalina, los cuales se llevaban a cabo una vez al año durante el mes de agosto. Estos servirán como enlace de las primeras competiciones, los primeros Juegos Olímpicos, tanto griegos como modernos. La corriente filosófica dominante era la aristotélica, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, proponía fundamentalmente en sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. Para el estudio de las actividades físicas en la Edad Media existen fuentes abundantes y variadas que podemos encontrar en referencias aisladas dentro de la literatura poética, médica, novelas, crónicas, biografías, ilustraciones de libros, etc. Los monasterios también formaron parte y tuvieron bastante peso en la formación de las civilizaciones, pero su función principal fueron la de ser los escritorios donde se contaron, se conservaron, salvaron y copiaron los manuscritos que nos dan a conocer lo que heredamos de la antigüedad. Las poblaciones no solo tenían a los monasterios, sino que también aparecieron los juglares y los trovadores, que eran músicos que de forma cantada y oral narraban las hazañas de las batallas y los héroes, como el Cantar de Meocí y la canción de Roldán. La princesa estará al final de unas escaleras en lo más alto de la más alta torre. ¿Y cómo sabes tú eso? Lo leí en un cuento. Dichos autores también narraban y crearon la conquista del amor cortés de forma noble y caballeresca, como los fragmentos de Tristán e Isolda. La temática de las poesías era principalmente amorosa, pero también copaban aspectos políticos, religiosos, morales, etc. Durante el siglo XII los torneos aún se parecen a combates auténticos. A finales del siglo XIV los torneos pierden agresividad y se cargan de continuo erótico por el amor de la dama. Y en el siglo XV los arqueros protegidos por la infantería derrotan en varias batallas a la hasta entonces imbatible caballería pesada. Y llegamos al Andalus. Ya hemos acabado con el reino cristiano y ahora vamos a definir cómo se va a desarrollar la Edad Media dentro del Andalus, que distinguiremos en 4 fases. ¡Corred, insensatos! Bien, comenzamos. Cuando el Imperio Romano de Occidente cae presa de las tribus germánicas, en la península ibérica entraron los suevos, vándalos y alanos, estos últimos de procedencia asiática. En el 416 aparecen los visigodos, que se habían aliado con Roma para eliminar de Hispania a dichos pueblos bárbaros. Dichos pueblos, los visigodos, se acabaron quedando en Hispania, y durante las batallas libradas, el reino de los suevos registró en el noroeste, con los astures, cántabros y vascones. Así como también en el sur de Francia, como en otras zonas europeas, se acaban asentando los visigodos. Un pueblo que va a extenderse durante varios siglos en la península hasta convertirse en el reino hegemónico hasta el siglo VIII. Por otro lado, el reino franco quería recuperar el sur de Francia y conquistar Hispania, replicando el trabajo del Imperio Romano. Libraron una batalla en el 507 en Boayé. Los visigodos esperaban a sus hermanos los ostrogodos, con los que estaban hermanados gracias a la religión del arrianismo,
pero estos no llegaron a tiempo. Perdieron el sur de Francia, pero pudieron retener el reino de Hispania, con capital en Toledo. Los reyes visigodos, después de varias campañas militares, fueron anexionando a los reinos suevos y los pueblos del norte de su territorio, a manos de Leovigildo en el 585. Su hijo Recaredo fue quien desechó la herejía arriana y unificó el territorio con la religión mayoritaria, el cristianismo. Durante los sucesivos años siempre estaban en continuo conflicto por la hegemonía política entre las familias que se disputaban el trono, los de Witiza y los de Rodrigo. En el 710 muere Witiza, que era el rey en el poder, mientras que asciende violentamente la otra familia, el rey Rodrigo. El frágil equilibrio del reino de la península ibérica perjudicó drásticamente las defensas hasta que en el 711 hace su entrada en la península de Islán. Al-Ándalus se asienta sobre las ruinas de un reino. Bien, entramos en la primera parte de Al-Ándalus. En el 711 el califato omeya mandará al caudillo Tarik al mando de tropas árabes y bereberes, cruzando el estrecho y comandando una expedición hasta la península. Las tropas musulmanas se enfrentarán al reino visigodo en una batalla decisiva, matando al rey Rodrigo en Guadalete y conquistando el territorio con mucha facilidad. Bien, ahora os toca a vosotros. ¿Cuáles creéis que fueron las causas para que los musulmanes entrasen en la península ibérica con tanta facilidad? Bien, respuesta número 1. El reino visigodo no estaba cohesionado, se encontraba inmerso en una guerra civil entre los herederos de Rodrigo y Witiza, siendo estos últimos los que promovieron la entrada de los musulmanes. 2. Los pactos con la población local, que permitían a la población local conservar el culto a la religión cristiana. O 3. Todas son correctas. ¡La 3! La invasión musulmana tuvo que ser frenada en dos batallas principales. Por un lado, dentro de España, la batalla de Covadonga en el 722 bajo el liderazgo de Don Pelayo. Y por otro, en Europa, la batalla de Poitiers en el 732 bajo el mando de Carlos Martel. En 5 años instauraron un gobierno propio llamado Al-Ándalus, que no pudo expandirse por Europa occidental, pero sí ocupó casi la totalidad del reino visigodo. Se permitió la convivencia de 3 religiones en el mismo territorio: musulmanes, cristianos y judíos. Los omeyas fueron la primera gran dinastía musulmana, la cual extendió el imperio hasta sus mayores límites. Y para completar la actividad física en la Edad Media, es necesario analizar la cultura árabe y española en el Al-Ándalus. Entre los deportes destaca la caza. Los árabes eran grandes aficionados y apasionados por la caza. Tenía un gran atractivo para ellos, pues no solo por necesidades básicas, sino también por diversión y ejercicio principalmente. Abundaba la caza mayor, a caballo, con ballestas, lanzas y con perros, criados y escuderos. Usaban perros adiestrados y hurones para atraer las piezas, lazos y trampas. Para la caza tenían unas normas muy específicas, la jurisprudencia chiita. En cuanto a las categorías de animales, influía si eran puros en esencia, que no pueden convertirse en puros de ninguna forma, como el perro y el cerdo, no se pueden comer, y los puros en esencia, que se pueden convertir en impuros si no mueren a través del sacrificio o la caza de acuerdo a la ley islámica. Si son correctamente sacrificados o cazados según unas determinadas reglas, pues sí son puros y pueden comerse, siempre y cuando no sean carnívoros. Mientras que los que sí lo son, aunque sean puros, su carne es ilícita para comerse. En cuanto a las formas de matar, existían distintas formas de caza, que podía ser con animales o con armas. Los animales debían de ser entrenados para ese fin y era importante que la persona que llevara el animal o lo soltara debía de ser siempre musulmán y pronunciar el Bismillah en el momento de soltarlo. Y en ningún momento debe perder de vista al perro. En cambio, con las armas, pues las armas que se utilizaban era la espada afilada, una flecha, una lanza o una bala de una arma, como cualquier instrumento que corte el cuello del animal, ya sea metal o cristal o algo así.
La persona que usa el arma también debe ser musulmana y debe pronunciar también el Bismillah. ¿El Bismillah qué es? Pues es la forma ritual inicial de los capítulos del Corán o de los suras. Se pronunciaba en el nombre de Dios, que era una caza sagrada. Si el cazador llega a la presa cuando el animal aún vive, debe sacrificarlo. Los sacrificios lo debía de hacer el musulmán según la ley islámica o el hijo menor de edad del cazador, aunque todavía no tenía obligaciones, pero ya podía hacer esa función. La segunda condición era que el sacrificio se realice con un instrumento afilado y de metal, y en caso de necesidad con cualquier otro elemento que tenga un filo. La cetrería llega a la cultura árabe a causa de que eran pastores nómadas pobres que se alimentaban básicamente de pescado del Golfo Pérsico y de leche de camello. Para ampliar su abanico nutritivo, se vieron obligados a trampear halcones. Luego aprendieron a maestrarlos y empezaron a usarlo para cazar su comida. Se realizaba a caballo y junto con la caza del león es el motivo iconográfico más pintoresco de la caza de los príncipes. Las aves de presa amaestradas eran insignias de poder y de posición social de sus propietarios. La caza de la grulla y la garza estuvieron de moda en tiempos de los omeyas y existen diversas representaciones de escenas de caza con aves en la Alhambra. El tiro con arco era considerado como el arma preferente por encima de cualquier otra en el Al-Ándalus. Se daba orden por determinados califas a los musulmanes de enseñar a sus hijos el tiro con arco, una tradición de padres a hijos. De hecho, se dice que Mahoma ordenaba a los arqueros musulmanes que no dejaran su puesto ni aunque vieran que los pájaros comían sus cadáveres. A finales del siglo VIII, gracias a legados antiguos procedentes de Grecia, la India y Mesopotamia, se desarrolla una nueva tradición científica árabe. La cultura árabe en general y Andalusí en particular contribuyó mucho al desarrollo naval. Todo lo relacionado con la matemática, la investigación, el cálculo, la dirección de la Meca, de las oraciones. Se perfeccionaron los instrumentos de medición antiguos. Se crearon inventos para la orientación, como el astrolabio, usado para conocer la posición de las estrellas, la hora y la latitud. Sus observaciones astrológicas y sus avances cartográficos hicieron que hubiera un gran desarrollo naval. Se practicaban regatas en el río Guadalquivir. Eran las fiestas de la entrada de la primavera y la entrada del verano, con hogueras y bailes en los patios, en las que participaban también los mozárabes. La tecnología y la ciencia del mundo moderno tiene su origen en esta civilización árabe. Utilizaban enormes máquinas movidas por agua, convirtiendo los desiertos en ciudades prósperas. También inventaron armas como el torpedo, lleno de una mezcla incendiaria de pólvora, usado como arma de terror, que tendría un efecto devastador sobre las naves enemigas. La segunda fase de Al-Ándalus correspondía al Emirato de Córdoba. Aquí la familia de los omeyas lideraban el imperio musulmán, pero a mediados del siglo VIII fueron asesinados por los abasíes, menos un familiar que escapó y pudo llegar a la península, Abderramán. Tras la caída de la dinastía, los abasíes no pudieron mantener unido el imperio, situación que fue aprovechada por el reino de Asturias para expandir más su territorio. Mientras tanto, Abderramán pudo reconducir la situación, ya que el pueblo todavía seguía rindiendo respeto y lealtad a los omeyas. Se conoce que el emir al-Hakem I, reinante en Córdoba a comienzos del siglo IX, jugaba a la pelota, aunque no se conoce exactamente qué modalidad. Lo que sí se puede tratar es del juego de coura, ya que es una actividad
conocida que sigue jugándose en el desierto de Túnez. Es similar al hockey y se juega con un palo curvado en la extremidad opuesta al mango y una bola fabricada habitualmente con fibras de palmera y esparto. Llegamos a la tercera parte de Al-Ándalus, correspondiente al Califato de Córdoba. Fue tanta la riqueza y la prosperidad que se vivió en el Emirato de Al-Ándalus, con capital en Córdoba, que en el 929 el emir Abderramán III se proclamó califa, convirtiendo a Al-Ándalus en un estado independiente del Imperio Islámico. Dicho califa fue recordado, entre otras cosas, por la ciudad que levantó de la nada como Medina de Azahara y, aparte, la creación de la mezquita de Córdoba. La organización del califato comenzaba con una pirámide poblacional encabezada por el califa, asesorado por visires que eran como ministros. La población estaba dividida en coras, que eran provincias gobernadas por un valí, y el ejército garantizaba la seguridad del reino y era pagado por los impuestos. Aquí aparece la figura de Almanzor, caudillo militar que gobernaba y libraba batallas fronterizas contra los reinos cristianos del norte. Su misión era asegurar los límites del reinado musulmán y evitar que los ejércitos del norte se reorganizaran. ¡No puedes pasar! La cuarta etapa de Al-Ándalus se dio con los reinos de taifas. Esto surgió tras la llegada de almorávides y almohades del norte de África, que acabó con la armonía que había entre las religiones habitantes. Se empezó a ser más intolerante con cristianos y judíos, pasando a tener mayor control sobre estos. La mayoría de los cristianos que aún continuaban en Al-Ándalus emigraron a los reinos cristianos del norte. Dicho conflicto supuso una desintegración del Califato de Córdoba debido a una guerra civil en el 1009, tras el derrocamiento del último califa omeya. Se formaron las taifas, palabra que significa bando o facción, y fueron pequeños reinos en los que se dividió el Califato de Córdoba. El clima tenso que se vivía en el reinado acabó con las Navas de Tolosa en el 1212, donde los distintos reinos cristianos de Aragón, Castilla y Navarra se reunieron para comenzar la reconquista del territorio. En dicha batalla se hizo retroceder más a las tropas musulmanas y poco a poco los cristianos se hicieron con gran parte del territorio de Al-Ándalus. Esta fue la única batalla que los musulmanes perdieron en territorio andalusí, otorgándole incluso el calificativo de cruzada según el Papa Inocencio III. El arte de la equitación y las carreras de caballos en el Al-Ándalus son posteriores al siglo X, ya en la decadencia omeya. Habrían llegado a la península con los jinetes magrebíes. Se convirtió en un pasatiempo favorito de la nobleza. Muhammad V es descrito como un jinete consumado. En esta imagen aparece Abderramán I, también aficionado a asistir a carreras de caballo. En la equitación se preferían los caballos machos como potros y caballos briosos alimentados con heno fresco y cebada. No obstante, hemos de tener en cuenta que el uso de la equitación también tenía un enfoque militar. De aquella época datan algunos libros que tratan sobre cuestiones biológicas, arte y aprendizaje de la equitación, torneos y armas de caballero. En algunos de ellos se recomienda que la práctica de ejercicio físico se efectúe en la justa proporción, ya que es muy saludable, efectuando toda clase de movimientos acostumbrados. Llegamos a la última parte de Al-Ándalus, constituida por los reinos nazarí. En el año 1238 se crea el último reino, el reino andalusí de Granada, que también comprendía territorio de las actuales provincias de Jaén, Málaga y Almería. El reino nazarí fue íntegramente islámico y no se permitió el culto al cristianismo ni a otra religión. Durante 2 siglos fue un reino vasallo del reino de Castilla al que le pagaba tributo para evitar la conquista de los cristianos. Este vasallaje no durará mucho tiempo, ya que cuando los reinos de Castilla por parte de Isabel I y de Aragón por parte de Fernando II se unieron en matrimonio y fueron a por el reino de Granada. El último rey nazarí fue Boabdil, que a su exilio perduró la frase que le dijo su madre: llora como una mujer,
lo que no supiste defender como un hombre. En cuanto a los torneos y las justas, se conoce que Muhammad V, rey nazarí de Granada desde 1338 a 1391, en su adolescencia participaba en juegos de armas y torneos en campos cerrados. Y existen representaciones de árabes haciendo tanto torneos como justas. Uno de los juegos de manejo de armas más típicamente medieval es la tabla o juego de tablas. Al igual que lanzar bordos, se lanzaba a galope unos palos hacia un blanco de madera. La sociedad en Al-Ándalus se caracterizó por ser muy inclusiva, ya que durante la época del Emirato y el Califato se toleraba la coexistencia de diferentes culturas, como eran la islámica, la cristiana y la judía. Dicho carácter abierto y comercial hizo que la sociedad andalusí fuese muy heterogénea. No obstante, no fue tan así cuando llegaron a la península los almorávides y los almohades, cuando esa tolerancia acabó desapareciendo. Rescatamos unas declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, donde declaraba y reclamaba que recuperásemos el espíritu de tolerancia religiosa de aquel entonces. A pesar de dicha tolerancia, la religión más practicada era la musulmana y la sociedad árabe se distinguía varios tipos de ciudadanos. En el primer escalón se encontraban los árabes que provenían de Arabia y eran el grupo más privilegiado, ya que poseían las mejores tierras y puestos en el gobierno. En un segundo escalón encontrábamos a los bereberes, provenientes del norte de África, siendo un grupo más numeroso y ocupando tierras menos fértiles. En el último escalón dentro de la población árabe encontramos a los muladíes, que pertenecían al bloque hispano-visigodo que ya estaba durante la invasión musulmana, que se quedaron y se convirtieron al Islam. Luego, dentro de la población no musulmana que se le permitía conservar sus costumbres, aunque pagando impuestos, se destacaban dos tipos. Uno, los cristianos mozárabes, que eran cristianos que adoptaron las costumbres islámicas, pero mantenían su culto religioso cristiano. Y los judíos, que vivían en barrios apartados, llamados juderías, aunque mantenían un gran poder económico debido a su control de comercio y la banca. Los sefardíes o sefarditas eran los judíos que vivieron en la península ibérica hasta su expulsión en el 1492 por los reyes católicos. Las difíciles condiciones en que se encontraban durante el reino visigodo de Toledo católico hicieron que estos recibieran a los conquistadores musulmanes como una fuerza liberadora. La prohibición islámica que impide a los musulmanes dedicarse a actividades financieras, caso similar para los cristianos que consideraban la actividad como impía, hace que los judíos de la península absorbieran por completo profesiones de tesoreros, recolectores de impuestos, cambistas y prestamistas. A partir del 711, las juderías aumentan en número y tamaño por toda la península. La comunidad judía andalusí durante esta época fue la más grande, mejor organizada y más avanzada culturalmente. Numerosos judíos de diversos países de Europa se trasladaron al Andalus, integrándose dentro de la comunidad existente y enriqueciéndola en todos los sentidos. Dentro de las actividades físicas recreativas se encuentran la prohibición de la Torá, la prohibición de hacer cualquier actividad en Sabbat, que es el día festivo, la posibilidad de trabajar como ayuda en los días festivos de los cristianos y también destacar que eran una población minoritaria y perseguida. Aparte de ser jugadores muy destacados de ajedrez, también lo fueron como estudiosos. Luis Ramírez de Lucena publicó su obra en Salamanca, el primer tratado del ajedrez moderno, y durante la Edad Media se escriben al menos 4 obras sobre el ajedrez por parte de los judíos. En el libro de Alfonso X el Sabio aparecen numerosas representaciones de musulmanes jugando entre sí tanto este juego de mesa como otros, y también a nobles y reyes cristianos contra musulmanes. Se usaron para decidir disputas y pleitos, y se empleaba también como forma de adiestrarse en las tácticas de guerra. Las ciudades de Al-Ándalus eran el centro de la vida política, económica, religiosa y cultural andalusí.
Se organizaban en torno a la Medina, un centro amurallado donde se encontraban la mezquita, el mercado, llamado zoco, y los barrios de vivienda caracterizados de calles estrechas, como los que podemos ver en Córdoba, Granada o Sevilla. Fuera de la Medina nos encontramos a los barrios más pobres, los arrabales, donde vivían los campesinos y los artesanos, además de las juderías donde vivían los judíos. En un lugar del centro urbano siempre elevado encontramos el Alcázar, la fortaleza, que era el palacio del gobernador. La economía de Al-Ándalus se centraba principalmente en la agricultura y la artesanía, debido a las condiciones del sur y la península ibérica. Como principales cultivos destacamos los cereales, la vid y el olivo. Introdujeron nuevas técnicas agrícolas como la noria, el molino hidráulico, el molino de viento o la presa hidráulica. Por otra parte, el conocimiento del terreno para optimizar las temporadas de siembra, dónde, cuándo y cómo sembrar y producir diferentes cultivos. También vimos la transformación de la agricultura de subsistencia en una actividad económica destinada a la exportación. Y por último, también destacamos otro de los sectores punteros como la artesanía, donde se centraban en la cerámica, la orfebrería, pieles, sedas, etc. En cuanto a la ciencia y la cultura, en Al-Ándalus podemos encontrar que fomentaron la filosofía, la poesía y la música, y por parte de la ciencia hicieron hincapié en la medicina, la matemática, etc. En cuanto a la filosofía, se recuperaron los pensadores clásicos de Grecia, Aristóteles y Platón. La Edad Media le debe a los árabes que hoy en día conozcamos a dichos autores y que al mismo tiempo influyeran en otros como Descartes y Kant. En medicinas, en cambio, mientras Europa se encontraba sumida en la peste negra, los musulmanes adoptaron la filosofía preventiva como norma higiénica, la limpieza de ropa, la higiene alimentaria, el aislamiento de enfermos, etc. Los médicos cristianos aludían la enfermedad a un castigo divino, mientras que los árabes preferían la evidencia científica. Los hammam o baños árabes eran un lugar de higiene personal y espiritual. Podían ser públicos o privados y eran lugares además de encuentro y reunión para hombres y mujeres que alternaban su uso. Estaban divididos en estancias en las que las temperaturas variaban de forma progresiva y tenían bóvedas horadadas. En cuanto a la higiene, fueron muy importantes los consejos médicos y filosóficos sobre la práctica de ejercicio físico para mejorar la salud. Sus salas eran vestíbulo, sala de agua fría, sala templada y sala caliente. En Al-Ándalus destacó la corriente de pensamiento llamada racionalismo, basada en la creencia de todo lo demostrable. Averroes fue su propulsor. Él comentaba que solo se podía conocer la verdad mediante razonamiento y pensamiento, no solo a través de la fe religiosa. Frente al feudalismo obsoleto de los reinos cristianos, los árabes, gracias a su expansión por Oriente y con el contacto en India y China, fueron los primeros en Europa en utilizar artículos como el papel y la pólvora. Al-Ándalus introduce el sistema decimal árabe, predecesor del nuestro. La invención del astrolabio, artilugio necesario en la navegación, e infinidad de palabras adoptadas en nuestro vocabulario.